Bienvenidos a Coyuntura, un espacio de análisis de los acontecimientos políticos de México y el mundo. No somos un noticiero, somos un espacio de pensamiento crítico a partir de las herramientas de la dialéctica materialista. Aclarado el punto, gracias por estar aquí. Soy Sofía Quirós, comencemos. Después de una semana muy interesante en el panorama nacional e internacional, esto es lo que les presentaremos hoy 23 de marzo de este complicado 2026. Después de la cantada no aprobación de la reforma electoral que envió a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, la presidenta Claudia Sheinbaum ahora envía lo que ella misma denomina como el Plan B, del mismo rubro de reforma electoral, que en apariencia ya cuenta con el apoyo de los aliados. Analizamos qué tan cierto es ese consenso y de qué va ese Plan B. Luego está la coyuntura geopolítica. Donald Trump continúa con la agresión del ejército norteamericano junto al ejército sionista de Israel a la República Islámica de Irán. La verdad que el conflicto se le ha presentado al gobierno estadounidense, digamos que no como lo esperaba, en un principio. Pero esta complicación en Medio Oriente, ¿cómo afecta a México? Para cerrar con un debate muy interesante con nuestro camarada Germán Pineda, en esta ocasión acerca de un tema difícil pero necesario, y que presentamos a ustedes con una pregunta directa. ¿Esta cuarta transformación, en esta etapa del segundo piso, privilegia los acuerdos con las oligarquías antes que con la clase trabajadora? Promete, el debate promete. Después de la fallida negociación con los aliados legislativos de Morena, PT y Verde Ecologista, que fracasó abruptamente, primero con el responsable directo de la generación de la reforma, nombrado así por la propia Claudia Sheinbaum, Pablo Gómez, y después con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, e incluso con la propia doctora Claudia Sheinbaum. La presidenta envía a la Cámara de Senadores su autodenominado Plan B en materia electoral, que en propias palabras de la presidenta, responde a una contradicción fundamental en el seno de la política institucional mexicana: la defensa de los privilegios materiales de las élites partidistas, frente a las demandas populares de austeridad republicana. Y aquí debemos bifurcar el análisis. Primero, el compromiso de cumplir las demandas populares que generaron, a su vez, los compromisos de campaña. Aquí ya hemos tratado el tema de la austeridad republicana, un principio fundacional del Movimiento de Regeneración Nacional primero y del Partido Morena después. Pero recordemos, Andrés Manuel López Obrador fue claro, siempre lo fue en este rubro específico, y no solo en este, que la transformación de la vida pública de México pasaba necesariamente por no solo la desigualdad social de lo que él denominó como el pueblo con respecto a los privilegiados sistémicos, las oligarquías nacionales y extranjeras, sino que existía en México una mafia del poder, que se definía como la instalación perversa de una élite política corrupta y abyecta frente a los intereses del oligopolio financiero global, y que eso laceraba a toda la sociedad en su conjunto. Por lo que definió como un principio moral innegociable de Morena, la aplicación sin cortapisa de la austeridad republicana en el propio movimiento y en el proyecto político de gobernanza, en todos los órdenes de gobierno. López Obrador llamó a este principio como la separación del poder económico del poder político. Esta frase ha sido un eje central del discurso del gobierno de la Cuarta Transformación, describiendo el proceso mediante el cual el gobierno dejó de ser un comité al servicio de una minoría y comenzó a representar a todos los mexicanos, según el propio presidente Andrés Manuel. Pero, ¿por qué convocamos a ese principio en este análisis? Principalmente porque la lógica de esta reforma, incluso desde aquella que el propio López Obrador presentó en su sexenio, es reducir el dispendio oneroso de la política mexicana. La Cuarta Transformación plantea, desde el obradorismo, que la actividad política es de servicio e incluso de sacrificio al pueblo. No puede haber gobierno rico y pueblo pobre, dijo el presidente López Obrador en muchas ocasiones. Pero aquí hay un concepto que, si hilamos fino, genera un debate teórico sobre el ejercicio del poder desde el gobierno. Me explico. La labor legislativa en esta Cuarta Transformación es una tarea acotada desde el mismo perfil del ejercicio obradorista del poder público. Existe un velado, podríamos decir, hasta desprecio, por parte del propio López Obrador a la actividad legislativa.
lo que ha provocado que nuestros senadores y diputados, sí, los de la coalición legislativa de la Cuarta Transformación, lleven a cabo solo debates de confrontación con una oposición tan raquítica como intrascendente, frente al poderoso liderazgo popular en su momento, del presidente Andrés Manuel como ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ese reduccionismo conceptual con respecto de la actividad del Congreso por parte del Ejecutivo se ve reflejado en la lógica pragmática que se sitúa en el núcleo del proyecto de reforma electoral, tanto de López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque es el ahorro del recurso público, que ambos líderes políticos definen como acabar, de una sola vez, con el oneroso dispendio que existe en el ejercicio de la política. Una demanda popular, casi absoluta, por parte de las mayorías obradoristas. Sin reparar, repito, si hilamos fino, que ese Congreso que se quiere reducir, tanto en número como en gasto, es la representación votada por ese mismo pueblo que demanda esta reforma, y que la tarea principal de esa representación popular es la de discutir, confrontar y enriquecer, a partir del ejercicio del Parlamento, la agenda política y del proyecto mismo con respecto a la esencia transformadora de este gobierno, la revolución por la vía legal. Y si seguimos esa lógica, no podemos obviar que en este proyecto de transformación el poder se ejerce desde el Ejecutivo, y que esa característica conceptual del ejercicio del poder público justifica sin posible debate o controversia que el Congreso sí es un gasto oneroso y sin justificación. Porque además de esto precisamente va el sentido de la descalificación de los aliados. Porque esos aliados solo son valiosos cuando aprueban o, otro concepto vertical, acompañan las propuestas del Ejecutivo. Sí, sin cortapisa y con obediencia silenciosa. Lo que representa reducir a la nada el derecho a disentir, tan valioso en el ejercicio democrático. Incluso, no pocos miembros de las bancadas de Morena en el Congreso disienten legítimamente de algunos puntos de la reforma, pero callan y obedecen, evitando así el escarnio público o los calificativos de traidores. Lo cierto es que el Plan B redirige la tijera hacia los niveles locales, imponiendo un tope presupuestal a los congresos estatales equivalente al 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad, y limita el número de regidurías en los municipios a un máximo de 15. Se estima que estas medidas generarán un ahorro de 4.000 millones de pesos, los cuales no regresarán a la Federación, sino que serán canalizados directamente a obras de infraestructura pública y servicios en los municipios y estados afectados. Asimismo, la iniciativa busca cercenar los excesos de la alta burocracia electoral mediante topes salariales para garantizar que ningún consejero, magistrado o alto funcionario perciba un sueldo mayor al de la presidenta de la República, ordenando también el recorte de bonos y seguros de gastos médicos mayores. Sin embargo, ya se rumora que el Verde Ecologista, aunque se comprometió públicamente a acompañar a la presidenta en esta reforma, tiene ciertas reservas en algunos temas. La prensa cita a una fuente de la dirección ejecutiva del Ecologista. Cambiar la revocación de mandato está bien. Postergar la elección judicial lo podemos apoyar. Reducir los congresos locales lo podemos entregar. Bajar los regidores también. Pero incluir temas electorales en las consultas populares es muy peligroso. Lo cierto es que la aprobación esperada del Plan B de la presidenta Sheinbaum no solo no será un fast track legislativo, sino que tampoco será un proceso, al menos, sin tropiezos o desacuerdos. La posición política de Donald Trump en el centro del aparato de poder estadounidense se encuentra atravesada por profundas contradicciones, evidenciando una crisis de hegemonía en el núcleo mismo del imperialismo. La decisión unilateral de lanzar la operación Furia Épica contra Irán, eludiendo la autorización del Congreso, ha terminado por fracturar el consenso de la clase política norteamericana. La relación entre el Congreso y la Casa Blanca ya se encontraba muy deteriorada. El operativo implementado por ICE y que ha resultado en una descarada violación a los derechos humanos de los migrantes y del pueblo norteamericano mismo, la decisión de la Corte que tiró los aranceles que Trump impuso al mundo entero, la incursión en la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro. Y todo eso sin la aprobación o consenso con el Congreso y con la clase política estadounidense. Y lo más importante, con el pueblo norteamericano, con los votantes, adjetivo que a los ciudadanos se les impone desde el núcleo del poder político en los Estados Unidos. Frente a este aventurerismo militar justificado vagamente bajo el argumento de la seguridad nacional, facciones del poder legislativo intentaron invocar a la resolución de poderes de guerra para frenar la escalada del Ejecutivo, topándose con la resistencia del ala republicana y evidenciando una aguda polarización institucional.
Pero la polarización no solo es institucional. A nivel de las masas, el rechazo a la intervención militar es mayoritario, alcanzando en algunas encuestas hasta el 70% de desaprobación, lo que debilita significativamente la base de legitimidad del gobierno de Trump. La justificación material de esta guerra de elección se desmoronó rápidamente ante las declaraciones y evaluaciones de la propia comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Legisladores informados y fuentes del Pentágono confirmaron que no existía evidencia alguna de que Irán representara una amenaza inminente para la nación norteamericana. Esta fisura en el aparato de Estado llegó a su punto de quiebre el pasado 17 de marzo, con la renuncia del director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, quien denunció abiertamente que la guerra se inició por presiones del lobby israelí y no por una amenaza material de Teherán. De hecho, los propios hallazgos de inteligencia demostraron que Irán ni siquiera había intentado reiniciar el enriquecimiento nuclear tras escaladas previas, desmontando la narrativa oficialista. Ante la asimetría bélica frente al poderío militar sionista estadounidense, la respuesta de Irán se estructuró bajo una impecable táctica de resistencia materialista, la defensa de mosaico y una guerra de desgaste. Lejos de buscar un choque naval simétrico contra la maquinaria militar de los agresores, Teherán apuntó a la principal arteria de la acumulación de capital global, bloqueando el estrecho de Hormuz y atacando bases e infraestructura en el Golfo Pérsico. El objetivo iraní es elevar el costo económico del proyecto de ocupación estadounidense hasta volverlo inviable, desatando de paso un choque inflacionario y de suministros a nivel planetario. Pero este complicado, muy complicado panorama que se genera en el conflicto militar en Irán, ¿cómo nos afecta a los mexicanos? Esta desestabilización en Medio Oriente y la erosión de la autoridad estadounidense tienen implicaciones geopolíticas que alimentan directamente la agresividad de Trump hacia México. Al verse entrampado en su aventura en Irán, el imperialismo norteamericano busca reafirmar su hegemonía en su periferia inmediata. Utilizando como excusa los reportes de la comunidad de inteligencia sobre la supuesta capacidad iraní para activar células durmientes de guerra asimétrica a través de las rutas de los cárteles mexicanos, Washington construye un pretexto para vulnerar la soberanía nacional de nuestro país. Y esto último no es un rumor. Se sabe que existen informes de inteligencia que determinan como una posibilidad de alta probabilidad lo del peligro de la guerra asimétrica en suelo norteamericano a través de los cárteles mexicanos. Bajo esta narrativa de interconexión del terrorismo global, Trump ha designado a diversos carteles como organizaciones terroristas extranjeras y ha presionado intensamente para llevar a cabo intervenciones militares unilaterales en suelo mexicano. Ante esta embestida de corte neocolonial, la presidenta Claudia Sheinbaum ha trazado una línea de defensa de la autodeterminación, rechazando categóricamente la injerencia militar de Estados Unidos y manteniendo una política exterior de neutralidad y paz, resistiendo, hasta el momento, la exigencia de subordinación de Washington. La posibilidad material de una intervención militar a gran escala por parte del ejército norteamericano en territorio mexicano es considerada por analistas como poco probable en la coyuntura actual, dado que México sigue siendo el socio económico más importante para el proceso de acumulación de capital del oligopolio financiero. Y, si bien es cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido su posición de defensa de nuestra soberanía, también es cierto que nuestro gobierno actualmente cumple y ha cumplido con las exigencias de seguridad dictadas por el imperialismo estadounidense. Sin embargo, la eventualidad de medidas militares o policiales unilaterales por parte de la administración de Donald Trump no puede descartarse por completo, y su probabilidad dependerá directamente de la efectividad de la colaboración de seguridad en curso, pero sobre todo de las condiciones del clima político interno en los Estados Unidos, y si Trump requiere o no de un acontecimiento que suba, aunque sea en algo, su legitimidad frente a los votantes. Por otro lado, Trump ha justificado sus posibles acciones bajo la narrativa de que los cárteles administran y controlan de facto a México. Trump, como ya se dijo, ha designado a varios de estos cárteles criminales como organizaciones terroristas extranjeras y ha declarado públicamente su intención de comenzar a golpear a las estructuras criminales en territorio terrestre. Por lo tanto, el alcance de la intervención no se visualiza como una invasión de territorio clásica o una ocupación masiva, sino que la amenaza real reside en la posibilidad de acciones unilaterales de aplicación de la ley y operaciones militares tácticas o quirúrgicas dentro del territorio mexicano. Además, no se pueden obviar las amenazas que el propio Trump dirige a nuestra nación permanentemente. La retórica insidiosa y falsa de que nuestro gobierno tiene acuerdos con el narco y el señalamiento mediático corporativo y de la oposición en México operado por la CIA, sería ingenuo no sospecharlo al menos,
como parte de una vieja y efectiva táctica de injerencia que los Estados Unidos han practicado y operado desde ya casi 100 años en países de su interés de control político. Una muestra de esto es la nota periodística de que fiscales federales de los Estados Unidos están llevando a cabo investigaciones preliminares sobre los presuntos vínculos del presidente colombiano Gustavo Petro con cárteles de la droga y la posible financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022. La DEA, Administración de Control de Drogas, ha designado a Petro como objetivo prioritario de sus investigaciones. Lo cierto es que una posible agresión del gobierno norteamericano a nuestro país también dependerá mucho de cómo vaya resultando la agresión a la República Islámica de Irán, sin duda alguna. Y ahora, demos la bienvenida a nuestro camarada Germán Pineda, con el que debatimos acerca de la política económica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los contrastes, las posibles contradicciones y los retos coyunturales que se han venido presentando. Adelante, Germán. Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis profundo y multiplicidad de perspectivas, quiero arrancar con una imagen. Normalmente, cuando vemos la construcción de un gran edificio, hay una expectativa de transformación total. Sí, claro. Vemos los planos, los renders digitales y todo parece completamente nuevo, rompedor, ¿no? Pero luego te acercas a la obra, miras los cimientos, analizas de dónde viene el capital y te das cuenta de algo. ¿De qué? Pues de que los proveedores de los materiales, los dueños de las grúas y los propietarios del terreno siguen siendo exactamente los mismos de siempre. Y fíjate que esa analogía nos lleva directo al corazón de nuestra discusión de hoy. Planteamos una pregunta central que define el momento actual de nuestro país. ¿Es la política económica del gobierno de Claudia Sheinbaum una verdadera ruptura a favor de la clase trabajadora bajo este modelo de prosperidad compartida? ¿O representa, en el fondo, una continuidad pragmática que sigue privilegiando a las élites financieras del capitalismo neoliberal? Y ojo aquí, porque este escrutinio no nace del vacío. No, para nada. Surge del cruce directo entre el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, las recientes reuniones del gobierno con figuras clave del oligopolio financiero internacional, estamos hablando de gente como Larry Fink, el CEO de BlackRock, y una coyuntura social ineludible. El paro nacional de 72 horas recién concluido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en este mes de marzo de 2026. Así es. Y para poner las cartas sobre la mesa, mi postura es clara. Yo estoy convencido de que el modelo actual utiliza de manera realista y pragmática la inversión privada y el rigor macroeconómico para financiar un rescate histórico, sin precedentes, de los derechos sociales y laborales en México. Y yo sostengo, y estoy muy convencida de ello, que a pesar de los innegables avances salariales, la estructura económica profunda sigue intacta. Se protegen las ganancias de la oligarquía, mientras ignoran flagrantemente las demandas estructurales de los movimientos sociales históricos. Pues mira, para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, debemos analizar el Plan México y la prosperidad compartida no como claudicaciones ante el capital, sino como una evolución madura del estado de bienestar. A ver, mantener la estabilidad macroeconómica, fomentar el diálogo abierto con empresarios en espacios como el CEO Dialogue con Carlos Slim y respetar de manera irrestricta la autonomía del Banco de México no te hace neoliberal. Híjole, es que ahí es donde la narrativa choca de frente con la realidad del modelo. Espérame, déjame terminar el punto, porque los números importan muchísimo. Es precisamente esa inversión, esa estabilidad, la que permite al Estado financiar los incrementos salariales históricos. Estamos hablando de un aumento acumulado del 110% en términos reales desde 2018. Y para no quedarnos en porcentajes abstractos, o sea, en 2018, un día de salario mínimo apenas compraba los frijoles y las tortillas. Hoy, la meta matemática y explícita de este gobierno es que ese mismo día de trabajo garantice el equivalente a 2.5 canastas básicas, es decir, que alcance para la comida de la familia entera. Entiendo tu punto, pero... Un segundo, solo cierro la idea. Sin esa estabilidad que da confianza a los mercados, sería imposible sostener los programas sociales universales, como el nuevo apoyo constitucional a mujeres de 60 a 64 años. Es utilizar las herramientas del mercado para lograr fines constitucionales de justicia social.
pero en la práctica enmascara una convivencia alarmantemente dócil con el oligopolio financiero. Hablamos de una agenda supuestamente progresista que al mismo tiempo le abre la puerta de par en par a fondos de inversión masivos como BlackRock para capitalizar los llamados polos del bienestar. ¿Pero no necesitamos ese capital para detonar el desarrollo en el sur del país? Digo, el dinero tiene que salir de algún lado. El problema es el costo de ese capital y quién se queda con la rentabilidad a largo plazo, ¿no? Mientras se firman estos grandes acuerdos, la clase trabajadora sigue atrapada en sistemas profundamente extractivos. La evidencia principal de esta contradicción, y la verdad es que es el meollo del asunto, es el reciente conflicto magisterial. Tenemos a un gobierno que se niega rotundamente a abrogar la ley del ISSSTE de 2007. A ver, espérame un momento. Para quienes nos escuchan y quizá no tienen fresco el dato o no ven su estado de cuenta diario, estamos hablando del sistema privado de pensiones, las famosas Afores, es decir, el dinero que se nos descuenta quincena a quincena para el retiro. Tú argumentas que mantener la ley de 2007, que consolidó este modelo de cuentas individuales manejadas por privados, es una política puramente extractiva. Ayúdame a desempacar eso. Exactamente. O sea, antes de 2007, los trabajadores del Estado tenían un sistema de reparto solidario. La ley de 2007 los obligó a entrar al esquema de cuentas individuales administradas por privados. Al negarse a revertir esto, el gobierno actual permite que 8.4 billones de pesos sigan enriqueciendo a las administradoras privadas. Que es muchísimo dinero. Es casi una cuarta parte de todo nuestro Producto Interno Bruto. Son Afores operadas por instituciones como Banco Azteca, Banorte o fondos internacionales. Se protege la rentabilidad de la banca comercial, que cobra comisiones pase lo que pase con los rendimientos, mientras se condenan los maestros y burócratas a jubilaciones de miseria. Con suerte alcanzan el 30% de su último salario. Eso es extracción pura y dura. Entiendo por qué piensas eso, y es una preocupación legítima, pero permíteme hacerte una perspectiva distinta. Tenemos que separar la aspiración de la viabilidad financiera. Hablemos de esa relación con el capital privado y de la nueva ley para el fomento a la inversión en infraestructura estratégica. El diseño de esta ley reconoce una realidad ineludible que ningún gobierno, sea del color que sea, puede ignorar. El Estado mexicano por sí solo simplemente no tiene la capacidad fiscal, no tiene el dinero en la caja para construir todas las carreteras, puertos, redes eléctricas y vías férreas requeridas para aprovechar el fenómeno del nearshoring. ¿Te refieres a la relocalización de empresas? Así es, si queremos que las fábricas salgan de Asia y se instalen en México generando empleos, necesitan energía, necesitan agua, necesitan logística. La asociación público-privada hoy es vital. Cuando el gobierno se sienta con BlackRock o con Global Infrastructure Partners, no está cediendo soberanía a la oligarquía, está negociando el financiamiento de infraestructura que fomenta el crecimiento regional. Sin esos trenes y puertos, la inversión se va a Vietnam o a la India, y con ella se van los empleos formales que necesitamos desesperadamente para sacar a la gente de la pobreza. A ver, no te compro esa idea, y déjame decirte por qué. Tenemos que preguntarnos a quién beneficia realmente esta infraestructura y esta supuesta modernización económica. Te pongo un ejemplo clarísimo de política pública reciente. El gobierno ha anunciado como una gran victoria la obligatoriedad del pago digital en casetas de cobro y gasolineras para finales de este 2026. Además, establecieron la meta de elevar el crédito bancario al 45% del PIB para 2030. Pero no es eso simplemente modernidad. Digo, usar menos efectivo es más eficiente y seguro para todos. Menos asaltos, más control. Es eficiente, sí, pero la pregunta es ¿eficiente para quién? ¿Cómo explicamos esto bajo una óptica de izquierda o de justicia social? La digitalización forzada de transacciones cotidianas y la expansión masiva del crédito no son medidas a favor del pueblo, son concesiones directas que fortalecen a la banca comercial. Al obligar a que todo el flujo de capital de combustibles y peajes pase por terminales bancarias, el Estado le está garantizando comisiones multimillonarias por cada litro de gasolina y cada cruce de peaje al oligopolio financiero.
El pueblo no se beneficia de estar más endeudado con tarjetas de crédito o de pagar cuotas a un banco por usar su propio dinero. Fíjate que ese es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra forma si miramos la macroeconomía. El capital extranjero y la banca son como un motor de alta potencia. El neoliberalismo puro les dejaba conducir el vehículo y decidir a dónde íbamos. Pero hoy el Estado tiene las manos firmes en el volante, dirigiendo la enorme tracción de ese motor hacia el desarrollo social mediante la recaudación. Recaudación a través de los bancos. Exacto. La digitalización no es un regalo o una concesión a los banqueros. Es una herramienta fundamental de Estado para combatir la evasión fiscal y la informalidad, que ha sido el gran lastre de México durante décadas. Al trazar el flujo de dinero electrónicamente, aumentas la base tributaria, sin necesidad de crear nuevos impuestos que lastimen a la clase media. Claro, aumentas la base. Y esa recaudación adicional es exactamente lo que fondea, en la realidad, las becas universales para millones de estudiantes de educación básica y el nuevo Sistema Nacional de Cuidados. El motor es privado, sí, y genera ganancias privadas, pero la dirección y el destino final del viaje son estrictamente públicos. Ok, te compro la imagen del motor y del Estado al volante. Es una metáfora muy visual. Pero a ver, si manejan tan bien, si el motor ruge con tanta eficiencia y el Estado realmente controla la dirección hacia el bienestar general, ¿por qué los pasajeros del asiento de atrás, los maestros, los trabajadores, están a punto de amotinarse y bajarse del coche en pleno movimiento? Bueno, siempre hay fricciones. Es que ahí es donde tu analogía choca de frente con la realidad de las calles de Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. Tengo que admitir que tienes un punto válido ahí. Cuando vi las imágenes del plantón de la CNT en Reforma hace unos días, me costó trabajo reconciliar esa furia con los discursos oficiales de prosperidad y los aumentos salariales récord. Ayúdame a entender, ¿dónde crees que se rompió exactamente la comunicación entre Palacio Nacional y el magisterio disidente? Se rompió porque el discurso no coincide con las decisiones de poder. Del 19 al 21 de marzo de este 2026, la CENTE llevó a cabo un paro nacional de 72 horas. Y ojo, no fue una marcha simbólica. Estamos hablando de decenas de miles de docentes bloqueando el Paseo de la Reforma, tomando físicamente sedes corporativas de Afores y paralizando centros comerciales clave. Y su exigencia era una sola, muy puntual: Abrogar la ley. ser recibidos directamente por la presidenta para abrogar la famosa Ley del ISSSTE de 2007. ¿Y la respuesta oficial cuál fue? La respuesta de quien supuestamente tiene las manos firmes en el volante fue negarse al diálogo directo. Delegaron el problema a mandos medios en la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. Peor aún, rechazaron formalmente la eliminación de las Afores, argumentando textualmente que existen límites financieros. Claro, porque los hay. Es tan grave la fractura, la discepción de las bases, que el magisterio ha puesto sobre la mesa una amenaza sin precedentes: boicotear el Mundial de la FIFA 2026 en las sedes mexicanas si no se recupera un sistema de pensiones de reparto solidario. Las bases movilizadas le están gritando al gobierno que el motor del que tanto presumen los está atropellando. No me convence esa línea de razonamiento porque ignora por completo la responsabilidad fiduciaria de gobernar a más de 130 millones de mexicanos. Gobernar no es firmar un pliego petitorio en una plaza pública, es administrar la realidad. Abrogar de un plumazo la ley del ISSSTE de 2007 y desmantelar el sistema de Afores no es un trámite administrativo menor que se pueda conceder en una tarde. Pero es una demanda de justicia básica para quienes educan al país. Digo, son maestros. Sí, totalmente, pero ¿a qué costo? O sea, estamos hablando de desarticular de tajo un ecosistema financiero que, como tú misma dijiste, representa casi el 25% del PIB nacional. Un movimiento expropiatorio o disruptivo de esa magnitud generaría una fuga masiva de capitales esa misma semana. Eso es el discurso del miedo de siempre. No es miedo. Son mercados, provocaría una degradación inmediata de la calificación crediticia soberana por parte de las agencias internacionales y un colapso macroeconómico. El peso se desplomaría. ¿Y sabes quién sufre primero y de forma más violenta en un colapso macroeconómico? Los más pobres. La inflación resultante destruiría por completo el poder adquisitivo de ese aumento del 110% del salario mínimo del que hablábamos.
Entonces, ¿la respuesta es cruzarse de brazos y dejar que los bancos sigan ganando? Para nada. Por eso el gobierno diseñó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es una alternativa fiscalmente responsable. Utiliza recursos inactivos de cuentas abandonadas, utilidades de empresas paraestatales y otras fuentes del Estado para complementar las pensiones y garantizar un retiro digno equivalente al último salario, pero sin detonar una bomba nuclear en la economía. Una bomba que, por cierto, destruiría los ingresos tributarios que sostienen los programas sociales de los que dependen 32 millones de familias. Se llama gobernar con responsabilidad, no claudicar ante el capital. Es un argumento convincente, lo concedo. Lo de la responsabilidad fiscal siempre suena muy maduro. Pero, ¿has considerado de dónde vienen realmente esos 8.4 billones de pesos? Ese 25% del PIB del que hablas, que mantiene la estabilidad macroeconómica y evita que el peso se desplome, está literalmente compuesto por el ahorro diferido. Es el sudor acumulado quincena a quincena de la clase trabajadora. Nadie niega que sea dinero de los trabajadores. Por supuesto que lo es. Pero se usa como escudo para proteger a los mercados. La estabilidad del país, la buena calificación crediticia, el atractivo brillante para el nearshoring y para que Larry Fink sonría en las fotos. Me explico. Todo eso descansa sobre los hombros cansados de un maestro que después de 30 años de servicio en una escuela rural de la sierra se jubilará con una pensión miserable si solo dependiera de su afore. Por eso se creó el fondo complementario. Pero el fondo de pensiones para el bienestar que mencionas no cambia la estructura de fondo, es un parche. El gobierno le está diciendo al trabajador, mira, dejaremos que el banquero privado siga cobrando comisiones millonarias seguras por jugar con tu dinero en los mercados bursátiles internacionales. Y para compensar la miseria que te tocará de rendimiento, el Estado intervendrá y te dará un complemento solidario. Esto nos lleva al núcleo real del problema de la política económica actual. ¿A qué núcleo te refieres exactamente? Porque me parece que estás minimizando esfuerzos mayúsculos de este gobierno. Al núcleo de la naturaleza de lo que este gobierno considera justicia. Dar complementos a las pensiones de las afores o aumentar el salario mínimo por decreto es positivo. Nadie en su sano juicio niega que mejore la inmediatez del consumo en los hogares, pero son paliativos. Paliativos. Sí, no alteran la relación asimétrica de poder en México. La oligarquía mexicana, los 10 apellidos de siempre, sigue acumulando niveles de riqueza grotescos, apalancándose precisamente en el dinero de los trabajadores y en las concesiones de infraestructura del Estado que tú defiendes. Lo que tenemos hoy en México no es una ruptura con el pasado neoliberal, es simplemente un capitalismo con rostro social. Ya veo por dónde vas. O sea, el gran capital se ve un poquito de margen de ganancia a través de mejores salarios mínimos a cambio de que el Estado le garantice la paz social y le deje absolutamente intactos sus mecanismos de acumulación primaria. Híjole, pues, no me convence esa línea de razonamiento porque reducir a la categoría de simples paliativos las acciones de este gobierno refleja francamente una ceguera ante los datos y ante la realidad de millones de personas. Sacar a 9.5 millones de personas de la pobreza comprobada no es un paliativo, es una reconfiguración tectónica de la demografía económica de México. Eso cambia generaciones enteras. Claro que las cambia, pero la pobreza extrema y la desigualdad en la cúpula persisten. Los cambios estructurales llevan tiempo. Cuando el gobierno implementa la reducción de la informalidad mediante la simplificación radical de trámites para las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, las cuales, recordemos, generan la inmensa mayoría del empleo en este país, no los grandes corporativos, estás atacando la estructura misma de la precariedad laboral. Sí, el apoyo a pymes es importante. Y cuando tomas el sistema de salud fragmentado, creas el IMSS Bienestar y lo consolidas para garantizar cobertura médica, medicamentos e intervenciones a más de 50 millones de mexicanos que históricamente no tenían seguridad social, estás construyendo infraestructura de estado de bienestar puro y duro. A veces parece que el dogmatismo ideológico de ciertos sectores exige una revolución total, inmediata y destructiva, y al no verla, al ver en cambio gradualismo institucional, se niegan a reconocer los cambios profundos y tangibles en la calidad de vida de la gente.
El mercado no es un demonio, es una herramienta de asignación de recursos que hoy por hoy está fuertemente regulada y orientada por el Estado. Mira, ese es un punto muy interesante sobre las pymes y la reducción de pobreza. Lo reconozco, pero yo lo enmarcaría de otra forma si analizamos a los grandes ganadores. El mercado no es un demonio, claro que no. Es una construcción legal y política. Son reglas del juego. Y las leyes y políticas de la prosperidad compartida siguen favoreciendo desproporcionadamente a los dueños del gran capital. Mencionas la reducción de trámites para las pymes, y qué bueno, pero olvidamos mencionar que la inversión pesada en el país sigue monopolizada. Monopolizada no creo que sea la palabra correcta. El 82% de la inversión es nacional y está concentrada en una decena de conglomerados que tienen acceso directo, de pasillo, a Palacio Nacional a través del Consejo, del sector privado. Hay un contraste brutal, casi doloroso, en la forma de operar del gobierno frente a distintos actores. ¿Contraste en qué sentido? Las puertas están abiertas para todos. Contraste en las prioridades de atención. A ver, cuando BlackRock o los empresarios del CEO Dialogue tienen inquietudes sobre la certidumbre jurídica o las reformas constitucionales, se organizan cumbres al más alto nivel en cuestión de días, con alfombra roja. Pero cuando la CENTE, que representa a cientos de miles de maestros, marcha exigiendo que su retiro no sea tratado como mercancía bursátil para que los bancos especulen, se les envían comitivas de segundo o tercer nivel y se les despacha argumentando límites financieros. Las verdaderas estructuras de poder no se miden en los discursos matutinos. Se revelan en quién tiene la línea directa para sentarse a negociar y a quién se le contiene enviándole a la burocracia de choque. No excluye la atención y el compromiso con los trabajadores. Son carriles complementarios. O sea, el gobierno dialoga con los grandes empresarios precisamente para asegurar que existe el capital para crear los empleos formales donde esos trabajadores y sus hijos se van a insertar. Es una sinergia. Una sinergia muy desigual. No es un juego de suma cero, donde si el empresario gana, el trabajador forzosamente pierde. Si hacemos un balance objetivo, tomando distancia del ruido del día a día, la política económica de esta administración representa un equilibrio magistral y absolutamente necesario, dadas las complejas condiciones geopolíticas y financieras actuales. Un equilibrio muy frágil, diría yo. Pero funcional. Por un lado, el gobierno fomenta la certidumbre jurídica e institucional indispensable para atraer la inversión extranjera directa, el nearshoring y la modernización tecnológica. Por otro lado, y aquí está la verdadera ruptura histórica, garantiza mediante políticas salariales, fiscales y programas universales que los frutos de ese crecimiento económico no se queden estancados en las cúpulas corporativas como ocurría en los años 90. A través de la prosperidad compartida, el gobierno ha logrado algo inédito en nuestra historia moderna: hacer que los mecanismos del libre mercado, la banca y la rentabilidad privada trabajen, por primera vez, como financiadores directos de los derechos constitucionales de los sectores más vulnerables. Y mi síntesis, después de escucharte con atención, es que ese supuesto equilibrio magistral es en el fondo una ilusión temporal. Una ilusión sostenida por un gasto público expansivo y programas de transferencias directas que, aunque vitales para la supervivencia diaria de muchos, no tocan las bases reales de la desigualdad en México. Yo difiero, pero continúa. Mientras sigan existiendo estructuras extractivas constitucionalmente protegidas, como el sistema de Afores, que privatiza las ganancias de nuestro ahorro y socializa las pérdidas, la justicia será siempre a medias. Mientras el gobierno considere que es un triunfo enorme lograr que la banca comercial eleve su colocación de crédito al 45% del PIB para endeudar más a las familias, en lugar de fortalecer una banca de desarrollo genuinamente pública que fomente la economía cooperativa, seguiremos atrapados en la misma lógica. Entiendo tu postura. Y sobre todo, el punto más crítico. Mientras se priorice el consenso terso y la foto sonriente con los magnates financieros internacionales por encima de las mesas de resolución estructural con movimientos sociales históricos como el magisterio, la verdadera justicia social seguirá siendo una promesa inconclusa. El modelo de la prosperidad compartida podrá tener un rostro mucho más humano y amable,
pero el cuerpo y los músculos siguen operando bajo las reglas implacables de la rentabilidad neoliberal. Esta conversación refleja exactamente por qué la complejidad de la economía mexicana contemporánea requiere un escrutinio constante. No podemos quedarnos en los discursos oficiales, ni tampoco en los blancos y negros absolutos que exigen pureza ideológica sin reparar en la viabilidad financiera. Así es fundamental ir más allá de los titulares. La verdadera tensión que define al Plan México no está en los discursos, sino en el terreno de los hechos. Hablo de la fricción constante y diaria entre la necesidad ineludible de mantener la responsabilidad fiscal en un mundo globalizado que te castiga al menor error, y la obligación moral inquebrantable de saldar la inmensa deuda histórica que el Estado tiene con la clase trabajadora de este país. Ese es el verdadero canto de batalla de los próximos años. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a la imagen de la construcción con la que abrimos, quizá la clave esté en reconocer la extrema dificultad de la tarea gubernamental. Efectivamente, cambiar los cimientos profundos de una casa mientras más de 130 millones de personas siguen viviendo, comiendo y trabajando adentro, requiere apuntalar temporalmente las paredes con los materiales del viejo régimen para evitar que todo colapse sobre los más vulnerables. ¡Claro! Es un breco gigantesco. Por eso invitamos a quienes nos escuchan a seguir analizando los matices del material, a revisar los datos del desarrollo regional, la evolución de los conflictos laborales y los fundamentos de nuestra macroeconomía para que puedan formar su propia conclusión al respecto. Definitivamente. ¿Hasta qué punto se puede remodelar una estructura profunda usando las herramientas e instituciones de quienes se benefician históricamente de sus fallas? Esa es la pregunta central que dejamos hoy sobre la mesa para su reflexión. Gracias por acompañarnos. Les dije que el debate prometía. Muchas gracias a la producción por permitir el alargue. La verdad, valió mucho la pena. Ojalá les sea de valor a quienes nos ven. Muchas gracias a ti, Germán, y hasta la próxima semana. Pues hasta aquí la emisión de esta semana de Coyuntura. En nombre del colectivo Libres, Justos y Dignos, del Hijo del Ajolote en Medios Digitales y de Ficciones, agradecemos mucho su atención y confianza. Especialmente hoy, que resultó en un episodio que se alargó un poco, pero creo que bien valió la pena. Ojalá que para ustedes también. Soy Sofía Quirós. Hasta la próxima.